Antes que nada, me gustaría agradecer a Matéricos Periféricos. Yo soy de México y desde que estudiábamos arquitectos latinoamericanos, fenómenos latinoamericanos, eso es lo que nunca te he dicho, pero éramos fans de Matéricos Periféricos cuando nos llegaban sus referencias y creo que no solamente para nosotros, sino que han llegado a muchísimos sitios de toda América Latina e incluso de otros lados del mundo. Para mí también es un honor estar aquí porque es la primera vez que Escuela Radical está en Argentina y me da un montón de gusto encontrar un montón de redes de amigos aquí, ¿no? Yo el otro día veía a Marcelo y Anita con sus amigos, ¿no? Cómo se estaban y cómo se platicaban y luego se platicaban teóricamente aquí arriba, ¿no? Y eso me pone muy feliz porque creo que en el fondo eso es América Latina, ¿verdad? Hace un momento, bueno, por la mañana, me preguntaban en una entrevista que hicieron ustedes mismas, que era Escuela Radical, y creo que les contesté mal, nada, pero si tuvieran que me preguntar de nuevo, creo que Escuela Radical es el resultado de un montón de crisis existenciales, de construcciones intelectuales, que se han ido generando a partir de estos últimos años, ¿no? Bueno, yo soy Fernando Meneses Carlos, pero hablo en nombre de todo mi equipo, que es Ceci Guillot, Rosita Pintado, Ivette González Carrasco, y bueno, la lista es muy larga, ¿no? Pero digamos las primeras 4 son las que están de tiempo completo. Y aquí está una familia que hoy representa 203 personas en 23 países de América Latina, ¿no? Ahí lo voy a dejar para que, por si alguien tiene algún familiar, primo, o si alguien les debe dinero de ahí, sepa que lo pueden encontrar con nosotros. La Escuela Radical surge como una crisis de individuos como yo, tal vez, que tuvimos la oportunidad de ir a hacer estudios a Europa, ¿verdad? Y por allá del 2007, 2008 estábamos tomando un cafecito en Barcelona, ahí viví 10 años, así que la crisis duró un montón de tiempo, ¿verdad? Y nos pasaba algo a todos, absolutamente a todos. Y es que todos habíamos tenido profesores muy buenos en la universidad, ¿verdad? Pero todos nos hablaban del mundo europeo, ¿no? No había ningún profesor que admiráramos que nos hablara de alguien latinoamericano, ¿no? Hoy hay, pero en mis tiempos pues no había, ¿no? ¿Verdad? Eso nos llevó a tener diferentes crisis y también a preguntarnos diferentes cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, yo tuve la fortuna de participar en el modelo de ciudad de Barcelona, el City Protocol, y era interesante porque yo estudié en la UNAM, en México, tuve maestros maravillosos de urbanismo, y todo lo que me enseñaron de urbanismo en la UNAM, en México, me sirvió así de forma perfecta para pensar Barcelona. Bueno, sí, se me lo voy a explicar. Pero si con esas mismas teorías del urbanismo pensaba Ciudad de México, pues ya ven cómo está Ciudad de México, ¿no? Es una porquería, ¿no? Eso nos generaba muchísimas dudas, ¿no? Entonces empezamos a problematizar un montón e inventamos historias para explicarlo, ¿no? Porque muchas de las cosas que hemos analizado son más filosóficas, antropológicas y existenciales, por supuesto. Entonces inventamos una primera historia que tiene que ver con, imagínense que viene de un lugar muy lejano, un bárbaro, ¿verdad? Así grandote, rubio, ¿se lo imaginan? Ya se rieron por acá. Bueno, imagínense que viene un bárbaro, ¿verdad? Así todo grandote, y ese bárbaro de repente viene de un mundo donde la guerra es su forma cultural, ¿verdad? Y este bárbaro pues de repente llega y pues destroza, ¿no? A este sitio donde llega. Él es un ser que no es que sea malo, todo lo contrario, solamente que viene de un mundo de conquistas, ¿verdad? Y como viene de un mundo de conquistas, sabe conquistar, ¿verdad? Entonces llega a nuestro territorio y mata a nuestros dioses, diosas, madres, padres, hermanos mayores, mata todo, ¿no? Anula, ¿verdad? Y solamente deja a los niños como un premio de su conquista. Pero insisto, no era un ser humano, solamente era un ser que venía de un mundo de conquistas. Cuando ese ser ve que este niño está descalzo, ¿verdad? De repente pues siente empatía y le da zapatos, ¿no? Pone zapatos. Pero no se da cuenta que este bárbaro sufre de epiplano, ¿verdad?
Entonces le da a este niño huérfano, que él mismo había hecho huérfano, un zapato para personas de pie plano. Ese niño le duele el pie porque obviamente ese zapato no está hecho para él, pero se aguanta porque es conquistado y además es un niño, ¿verdad? Entonces hicimos unos cálculos y yo sería la generación 22, ¿no? Del hijo, del hijo, del hijo, del hijo, del hijo, así 22 veces, al cual algún día le dieron los zapatos de pie plano. A mí hoy en día me siguen lastimando los zapatos de pie plano, ¿verdad? Obviamente es una analogía y podemos crear zapatos por arquitectura, urbanismo, religión, ciencia y política, gobierno, poder, ¿verdad? Todas esas cosas me lastiman como individuo. Y entonces entendimos que era legítimo, después de 22 generaciones, preguntarnos si queremos seguir siendo víctimas de los zapatos de pie plano, ¿no? Si simplemente una idea o un dogma cultural que no nos pertenece, estamos obligados a seguirlo replicando. Esto entonces nos llevó a preguntarnos qué era la arquitectura, ¿verdad? Nosotros hemos al final fundado la Escuela Radical, no porque quisiéramos hacer una escuela, de hecho yo estaba en la comida que fundó en la escuela, es lo peor que me ha pasado en la vida, no lo hagan por favor, porque la parte administrativa es horrible, pero nos han obligado, porque no encontramos ni una sola escuela en América Latina, los habíamos conocido ustedes, pero ya se ve que ustedes también quieren hacer su escuela, que pudiera soportar este discurso intelectual. Porque Europa nos conquistó primero con la guerra, ¿verdad? Con la muerte, perdón. Después nos conquistó con la religión, domesticó nuestro espíritu, y después nos domesticó con la intelectualidad, ¿no? Educándonos. Todas las universidades profesan, evangelizan al mundo latinoamericano desde un dogma puramente europeo, ¿verdad? Eso nosotros lo entendimos, ¿verdad? Y entonces nos empezamos a dar cuenta que lo que enseñaba la arquitectura y el urbanismo en particular, desde este pedacito del lugar donde nos tocó existir, no hacía otra cosa más que replicar exactamente lo mismo que pasaba en ese otro lado del mundo, ¿no? Y entonces empezamos a preguntarnos como cosas muy dogmáticas, como por ejemplo, ¿qué es de arquitectura? ¿No? Y ahí se callaban todos, que fue como que es arquitectura, ¿no? Y nos dimos cuenta que el 100% de personas, cuando les preguntábamos qué era arquitectura, no el 99, sino el 100%, decían que arquitectura era habitar, ¿verdad? Ustedes están de acuerdo seguramente, ¿no? Habitar, forma, función, sustentable, sostenible, ¿no? Hoy en día, social, ¿no? Social bien. Cuando quisimos deconstruir la idea de habitar, ¿verdad? Nos dimos cuenta que habitar viene de un texto muy famoso del 1900 de pensar, construir o habitar, o habitar, pensar y construir, dependiendo de la traducción del alemán al español que ustedes se encuentren, y que es un texto que básicamente dice que no quiere que la arquitectura en ese momento histórico, después de las guerras mundiales, va a estar concentrado en los hábitos de los sujetos, ¿verdad? Que la arquitectura ya no tiene que ser más este acto especulativo de la forma simbólica, ¿verdad? Y que entonces va a estar centrada en el proceso, en los hábitos. Y eso suena bien, ¿verdad? Pero cuando uno se detiene a pensarlo y nos damos cuenta de ese momento histórico, donde se reúne ese pensamiento intelectual del hábito, de la necesidad, de un mundo que no tenía comida, que no tenía ropa, no tenía nada después de las guerras mundiales, y un pensamiento racionalista como el de la Bauhaus, ¿verdad? Pues entonces nos encontramos con que era lo correcto. Pero hoy en día, después de 100 años, o de 103 años ya después de ese momento, nos damos cuenta que el habitar es algo reduccionista, ¿verdad? Porque imagínense un gatito que está en el rancho, ¿no? Bueno, en México decimos rancho, no sé cómo dirán, como en el campo, en la natura, ¿no? Un gatito que está en la quinta, ¿no? Es un gatito que va y cada día hace una travesura diferente, ¿no? Un día trae un pajarito, otro día trae una lagartija y hace lo que le da en México diríamos, hace lo que le da la rechiqueada gana, ¿no? Pero claro, si este gatito en lugar de estar en la natura, estuviera en una ciudad, ¿verdad? Este gatito estaría en su departamento, en su casa, y el gatito estaría 3 horas en el sofá, 3 horas en la ventana, 3 horas en un tapetito. Todos los días recibiría a su amigo humano a la misma hora, su amigo humano le acariciaría siempre la misma parte del cuerpo y todos los días comería exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo creo que si ese gato se suicida yo no lo juzgaría, ¿verdad? Porque tiene una vida
del hábito, una vida de la industrialización de la existencia, ¿verdad? Eso no lo entendimos porque fuéramos muy listos, sino lo aprendimos con nuestros hermanos Poconchí, donde está Josué Cal, del colectivo Hormiga, que también pertenece a la Radical. Y viviendo con los mayas Poconchí en Guatemala, nos dimos cuenta que ellos no tienen muros, no tienen puertas, no tienen hábitos, ¿verdad? Ellos se despiertan un día y consiguen agua, se despiertan otro día y solucionan el problema del maíz, se solucionan otro día y hacen fiesta, ¿no? Despiertan otro día y siguen con la fiesta, ¿no? Se despiertan otro día y descansan porque la fiesta cansa, ¿no? Pero nunca industrializan su existencia al hábito. No sé si me lo voy a explicar. Nos han vendido por más de 100 años que la arquitectura debe estar al servicio del hábito, que la arquitectura debe ser una cosa programática donde sometemos a un sujeto a que haga algo. No sé si me lo voy a explicar. Yo cuando lo entendí casi lloro. Me deprimí un montón porque me di cuenta que nosotros los arquitectos, hijos de Barcelona, ¿no? y de las ciencias europeas, hijos de las grandes teorías de la composición y esas cosas, éramos los que sacrificábamos la existencia de los seres en América Latina. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a tomar un poquito de café porque... Perdón, es que sí me duele la garganta, mil disculpas. Entonces, hemos inventado otra historia para explicar un poco este concepto, que es la historia del colibrí aperrado, y que básicamente dice que es como si de repente un día, ¿verdad?, hubiese llegado de un mundo muy lejano otra vez un ser que dijimos que en la historia le pusimos como un perro, pero no tenemos nada en contra de los perros, los queremos un montón. Es porque ya había confianza, ¿verdad? Entonces, imagínense que llega de un mundo muy lejano un perro, ¿verdad? Y este perro es hegemónico, ¿verdad? De esos que le encantan a Anita, ¿verdad? Y entonces este perro les dice a todos los del bosque que ser perro es lo mejor que les puede pasar en la vida, ¿no? Si ustedes son perros, van a ser lo super guau, de lo guau, de lo guau, de lo guau, ¿no? Si tú eres perro, pues ya olvídate, ¿no? Así, todas van a estar frente a ti, y todos, y todes, como que vas a ser super guau, ¿no? Entonces, este perro viene de un mundo hegemónico, ¿verdad? Y de ese mundo hegemónico, pues, funciona a partir del arquetipo de la anulación. O sea, yo puedo ser la más guapa, o el más listo, o el más no sé qué, en la medida en la que demuestro que todas las demás son feas, o todas las demás son inmensas, no sé si me explico, ¿verdad? Nos han educado a ser el más guapo del salón, la más guapa del salón, el más listo de la generación. No sé si me sigue. Ese está en un arquetipo de la anulación, o sea, de existo a partir de la anulación del otro, ¿no? Cuando uno revisa a nivel filosófico, que es política, desde el punto de vista del pensamiento europeo, llega hasta los griegos. Para ellos la polis, la política, tiene que ver con el arte de mediar entre quien oprime y quien es oprimido. O sea, es decir, para el pensamiento europeo no hay otra opción que oprimir. No sé si me explico. Viven en el estatus de la anulación. No está mal, pero es solamente uno de los modelos, ¿verdad? Nosotros hemos estado viviendo con los mayas populares, ahora en Chiapas, y con ellos hemos aprendido que es posible existir sin anular al otro, ¿verdad? O sea que yo puedo ser la más guapa de este espacio y todas podemos ser la más guapa de este espacio. No hace falta anular a los demás, ¿verdad? Dicho esto, entonces, este perro fue y convenció a casi todos los seres de este bosque a que tenían que ser perros, ¿verdad? Y entonces, pues ahí tienes a un colibrí, ¿no? Imagínense que yo soy un colibrí, ¿ya se imaginaron? Así, con alitas y todo, ¿no? Entonces, imagínense que yo soy un colibrí que nace en esa cultura aperrada, ¿verdad? Entonces yo como colibrí de repente pensaría, despertaría y diría, mira, solo tengo 2 patitas, ¿no? Y los perros tienen 4 patas. Entonces me sentiría culpable de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces tendría que buscar prótesis para tener 4 patas, ¿no? Así como hay un montón de prótesis para dejar de ser morenito y chaparro, ¿no? Perdón. Al mismo tiempo me despertaría y me daría cuenta que no ladro, ¿verdad? Porque los perros ladran, los colibríes no ladran. Entonces este colibrí se vería obligado a meterse a un montón de colegios bilingües, ¿no? Y a un montón de cursos los fines de semana para pasar el TOEFL de ladrado, ¿verdad? Porque si no ladra parece que tiene retraso mental, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también este colibrí se da cuenta que los perros tienen pulgas, ¿verdad? Y entonces dice, no, yo soy perro, tengo que tener pulgas.
Entonces compra en Amazon un kit que vende pulgas con alimento para pulgas y shampoo antipulgas, ¿no? Hasta también trae un collar LGTB antipulgas porque pues, es lo que toca, ¿no? Y así. Colibrí también en las noches, cuando estira sus alas, se da cuenta que tiene alas, ¿no? Y dice, espera, pero los perros no tenemos alas porque yo tengo alas. Entonces reniega de sus alas, ¿verdad? Reniega de eso que lo hace especial porque él tiene que ser el perro. No sé si lo voy a explicar, ¿verdad? Obviamente eso nos llevó a otra crisis, ¿verdad? Una crisis donde dijimos, no jodas. O sea, si yo soy un colibrí aperrado, y mi papá fue un colibrí aperrado, y mi abuelo fue un colibrí aperrado, y el otro también, y así, está jodido que soy perro o colibrí, ¿verdad? Nos entramos en depresión, lloramos todos juntos, nos sacamos una botella de tequila, mezcal, y seguimos pensando, no se crea. Afortunadamente fuimos con los náhuatl de Guerrero, de Puebla, en Tehuacán, Puebla, y ellos nos enseñaron que tenían un vestigio de hace 30.000 millones de años, donde se demuestra que en México, por lo menos hace 30.000 millones de años, ya cultivábamos el maíz, ¿no? Eso nos dio mucha paz porque entendimos entonces que llevaba por lo menos 30.000 años siendo colibrí y solo 500 siendo perro, ¿no? Así que todavía tenemos esperanzas, ¿no? Además de que sigo naciendo con 2 patas, ¿no? Sigo naciendo sin ladrar, no sé si me explico, ¿verdad? Entonces esto nos llevó a preguntarnos cómo es que podíamos salir de este problema, ¿no? De este aprobamiento. Y encontramos muchísimos enemigos en ese camino, ¿no? Como el del habitar, ¿verdad? Pero también como el de la razón, ¿no? Entendimos que el siglo pasado, por lo menos en la parte del diseño, la Bauhaus, que se fundó el 1 de abril de 1919, más o menos por ahí, según los registros extraoficiales, ¿no? Nosotros fundamos la Escuela Radical el 1 de abril de 2019, o sea, 100 años después de la fundación de la Bauhaus. Y no es que despreciemos el racionalismo de la Bauhaus porque aportó un montón, pero porque pensamos que ser racional es una forma muy pobre y muy reducida de existir, ¿verdad? Pensamos que la hegemonía europea empieza desde la abstracción de las ideas. Esa hegemonía que se impone desde la razón. No sé si me lo voy a explicar. Hay un libro muy bonito que se llama La fenomenología del espíritu, de 1600 por ahí, donde básicamente explica este fenómeno, ¿no? Donde como en Europa en algún cierto punto se brinca la razón y se pone arriba de las ciencias del espíritu, ¿no? Que estaba en aquellos momentos, en aquel lugar, y a partir de ese momento la razón se convierte en el verdadero Dios de ese pensamiento cultural. La razón es peligrosísima, ¿verdad? Lo podemos explicar en la arquitectura. Imagínense que ustedes agarran una silla, ¿verdad? Y somos fieles seguidores de la razón. Entonces nosotros creeríamos, si somos nuestro Dios razón, seguramente fuimos evangelizados en la función, ¿verdad? Y si fuimos evangelizados en la función y vemos una silla, pensaremos que siempre no. Pensaremos en hacerla antropométricamente, ergonómicamente, sosteniblemente perfecta, ¿no? Entonces tenemos una idea de cómo se debe sentar un sujeto en esa silla, ¿verdad? Y la dibujaremos, ¿verdad? Desde la técnica, porque también la técnica es otro de nuestros dioses. Y una vez que tenemos la función y la técnica como nuestros primeros dioses y construimos esa silla, nos vamos a dar cuenta, si ustedes se analizan a todos y todos los que estamos en este lugar, que absolutamente ninguno de ustedes está sentado de forma perfecta en su silla, ¿verdad? Porque la razón es altamente pobre, altamente limitada. No sé si me lo voy a explicar. La realidad es muchísimo más compleja. La realidad es hermosa, es relativa, es maravillosa. Pero cuando a un arquitecto le dicen que diseñe y diseña para la función, empobrece su visión de la realidad. Bueno, también encontramos otro enemigo que es el antropocentrismo, ¿verdad? Nos dimos cuenta que esa postura hiperracionalista además venía cargada de un exceso de antropocentrismo y que absolutamente todo el diseño estaba centrado única y exclusivamente en la especie humana, ¿no? Seguimos escarbando en eso y obviamente llegamos al cristianismo. Nos dimos cuenta que al cristianismo se le olvidó poner un mandamiento para cuidar a la naturaleza, ¿no? O sea, es una religión muy dudosa, ¿no? Si se lo olvidó lo natural. Pero no es dudosa si lo vemos desde el punto de vista histórico, porque en el fondo
Europa puso a la razón como Dios, puso a la razón como Dios antes que el propio Dios, ¿no? Con un ego tan exagerado, pero tan exagerado, que incluso le puso forma humana a ese Dios, ¿verdad? ¿Cómo pensamos o esperamos que esa postura ideológica pensará después en la montaña? Todo esto entonces nos llevó a construir nuestro conocimiento sobre el conocimiento, ¿verdad? Encontrando muchísimos enemigos. La propia ciencia es otro gran enemigo, ¿no? Nosotros de repente estábamos haciendo un estudio en una de las comunidades. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, porque además tengo los oídos tapados, entonces no me estoy escuchando. Bueno, entonces hicimos un estudio muy bonito con los mazaguas, y de repente estábamos en muchísimas comunidades de Latinoamérica, milenarias todas, y haciendo un modelo de ciudad desde los pueblos milenarios, y de repente nos dimos cuenta que para los pueblos milenarios lo natural es lo más importante, ¿no? Siempre parten de lo natural, hay una conexión entre lo natural y el sujeto de miles y millones de años. Cuando fuimos con nuestros expertos, o sea, con la ciencia, o sea, esta es una crítica a la ciencia, por supuesto, ¿no? Fuimos con la ciencia y entonces llegamos con los biólogos, los ecólogos, los ingenieros de sustentabilidad y estas cosas, y les decimos, bueno, apóyenos con la parte natural, ¿verdad? Los biólogos y ecólogos nos enseñaban un reporte de flora y fauna y microecosistemas de ese sitio, y cuando íbamos con los pueblos milenarios siempre nos decían que hacían falta las abuelas, ¿no? Las abuelas son estas piedras volcánicas que se usan en los temazcales, que son estos... ¿sí han ido a un temazcal o nadie sabe qué es un temazcal? No, ¿verdad? Bueno, un temazcal es una práctica milenaria de consejos de ancianos o de guerreros, donde se mete como una especie de geodésica, piedras volcánicas en el centro, al rojo vivo, se lanza agua con diferentes hierbas seleccionadas previamente, y eso hace que uno entre en una especie de crisis biológica, y eso hace que los sabios empiecen a acceder al conocimiento, ¿no? Para estos pueblos, las abuelas eran seres súper importantes en lo natural, ¿verdad? Pero cuando fuimos con la biología nos dijo que las piedras eran seres no vivos, ¿verdad? Porque para ser vivo tienes que nacer, morir, reproducir y un montón de condiciones, ¿no? Pero regresamos con los pueblos mineros y nos dijeron, no, faltan las abuelas. Entonces íbamos con los biólogos y decían, no, que no. Y luego hacen, no, que sí. Y así estábamos todo el tiempo, ¿no? Eso nos generó muchísimo interés intelectual y quisimos profundizar sobre esta temática, y así terminé estudiando mi cuarta maestría en astronomía, ¿no? Donde nos dimos cuenta que a nivel, cuando este universo inició, ¿verdad? O según lo que pensamos, como que estaban la materia y la energía acopladas, había un universo de cero tiempo y cero espacio, y luego este universo se empieza a desacoplar la energía, ¿no? Y la materia queda ahí como inerte, y luego ese fenómeno genera que la materia se vaya desdoblando y luego la energía genera más energía. Y digamos que todos nosotros somos como el resultado de un montón de desdoblamientos de materia y energía de este universo, ¿no? El planeta Tierra tiene una etapa de 4 atmósferas para construirnos como Tierra, y nosotros, el mundo terrestre, somos nada, ¿no? en esa evolución. O sea, que quiere decir que a la biología se olvidó que una piedra nació, se reprodujo, evolucionó, y que algunos ya no están con nosotros. No sé si me explico. ¿Sí? Pero la ciencia es altamente estúpida, porque la ciencia es tan objetiva que se vuelve a atrapar otra vez en la razón. No sé si me lo voy a explicar. O sea, fue una decepción completa, porque ni la teología, ni la biología, por supuesto la arquitectura, muchísimo menos, ¿verdad? Ninguna de estas ciencias nos dan respuesta a las cosas que estamos entendiendo, ¿no? Por eso les decía al principio que la escuela radical es un ejercicio de construcción existencial e intelectual, ¿verdad? ¿Sí me siguen hasta aquí más o menos? ¿Sí, seguro? Bueno. Entonces, llegado a este punto de crisis, dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Entonces, hemos dicho, no, imagínate qué bonito sería si de repente aún existiera un pueblo de colibríes, ¿verdad? Un lugar donde hay colibríes. Yo podría ir a verlos y reconocerme, ¿verdad? Entonces nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que el 41% de América Latina, según los últimos datos que hemos actualizado, porque muchos lugares no están censados tampoco, siguen siendo pueblos milenarios, siguen siendo lugares donde hoy, en el presente, siguen teniendo prácticas de hace miles y miles de años, ¿no? Y eso fue maravilloso.
porque entonces entendimos que este siglo, el conocimiento de este siglo, ya no estaba en repetir el mismo discurso pendejo todo el tiempo, ¿verdad? Sino estaba en ser humildes y bajarle la atención a la razón y al lenguaje y empezar a aprender desde las otras conciencias. No sé si me puedo explicar, ¿verdad? Y así es como surgen las aventuras radicales, que están basadas, por supuesto, en este concepto de que es posible existir sin anular al otro. Y aquí están algunas de las aventuras a las que hemos ido. Esta es la primera aventura en la zona del silencio en México, donde nos quedamos en el desierto varios días y donde sentirse chiquito ahí es como algo muy fácil porque todo está gigantesco. No hay comida, no hay nada, y entonces realmente sientes que hay como un vacío total, ¿no? La idea de urbano y de rural para nosotros es una estupidez del urbanismo racionalista, ¿verdad? Hay un mundo continuo, existente, que se fractura por cemento o por rocas o por algo más, pero no está discontinuo, pues. ¿No? Esa descontinuidad marcada es el producto de la fe en la razón, ¿verdad? Encontramos nopales morados, o sea, cosas que no entendíamos, ¿no? Otra cosa muy importante en estas aventuras es entrar en crisis, ¿verdad? En este caso estábamos en un jardín surrealista en México también, y el ejercicio era que a un cierto punto de la aventura todas y todos los chicos nos maquillamos, ¿no? Nos maquillamos la cara. Este ejercicio era importante porque nosotros lo que queríamos era desdoblar los sentidos y las experiencias de nuestros radicales, ¿verdad? No nos interesa enseñar en la escuela radical, no tenemos un programa académico, o sea, no hay temas que seguir, no hay profesores, no hay calificaciones, no hay salones, ¿verdad? Porque un salón es hegemónico y evangelizador, un profesor, obviamente. Pero imagínense qué triste que todas y todos estudiamos exactamente el mismo temario. No sé si me explico. Esa es la industrialización de la intelectualidad. Sí me siguen con eso, ¿no? O sea, es horrible, ¿no? Entonces aquí fue maravilloso porque nos dimos cuenta que estábamos guapos, ¿no? De repente, como yo no, pero digamos, como que había unos chicos que tenían unos ojos maravillosos y digo, oye, tienes unos ojos súper bonitos y nunca te los había visto, ¿no? Porque entendimos que hacer arquitectura es despertar la sensibilidad de los seres, ¿no? Hacer arquitecturas es hacer que las personas aprendan a explorar su sensibilidad, ¿no? Estuvimos también aislados en un bosque muy bonito con los mazangos en México, donde estuvimos por 2 semanas ahí aislados, y creo que este proyecto que sigue es uno de los proyectos radicales más bonitos, o de los que me siento más orgulloso, porque es un taco, ¿no? Después de varios días hemos logrado aprender a hacer la nixtamalización de forma natural, usar la tortilla para hacer la tortilla, a recolectar hongos, quelites, a vivir de lo natural, ¿verdad? Y fue maravilloso porque nos dimos cuenta que los urbanistas se habían vuelto a equivocar, ¿verdad? Bueno, no los urbanistas, no, el problema no es de las personas, es de los modelos, perdón. Porque enfrentar el territorio sí implica ver cómo una especie existe en un territorio, no sé si me explico, ¿verdad? O sea, si nos contrataron un grupo de conejos para hacer su ciudad, tenemos que preguntarnos qué como un conejo, ¿verdad? Por lo tanto, que el territorio genere el alimento para las personas, para los seres que existen en este espacio, es una obligación del urbanismo. No sé si me lo voy a explicar. Pero el urbanismo que nos han enseñado no lo hace porque está inscrito en un modelo capitalista de la producción, ¿verdad? Y entonces el sujeto tiene que comprar la comida. Y para comprar la comida tiene que tecnificarse y entonces vender sus horas de vida por un trabajo, ¿verdad? O sea, la ciudad no está pensada para vivir, está pensada para producir, ¿verdad? El urbanismo que nos enseñaban no está pensado para existir en un espacio, en un territorio, está pensado para industrializar nuestras existencias otra vez, ¿no? Y fue maravilloso porque entonces nos dimos cuenta que no hacía falta techos ni muros, sino solamente un poco de creatividad y trabajo colaborativo para empezar a generar como toda la infraestructura que ocupábamos en ese sitio, ¿no? Ese es un temazcal que fabricamos en ese mismo sitio para realizar el ritual del temazcal. Esta foto es muy bonita porque entendimos también con los mayas tojolabales en esa filosofía nosótrica que en el yo, los mayas tojolabales tienen un yo, un nosotros que termina en ki y un nosotros que termina en ko. Eso en español no se puede traducir, pero imagínense que en el lenguaje tojolabal maya hay ese fenómeno de exclusividad que básicamente dice que para el maya tojolabal
existe la posibilidad de que el sujeto hable sin que él sea el centro de la oración, sin que él sea el centro de su lenguaje, ¿no? Eso en las lenguas europeas es imposible, porque el yo es el centro de absolutamente todo. Pero para un maya tocolabal no, para un maya tocolabal lo nosótrico hay unos otros que me incluyen y unos otros que me excluyen, ¿no? Y eso es maravilloso en términos filosóficos. En términos metafísicos es muy fácil de explicarlo. Para el mundo europeo, mi cuerpo termina aquí, ¿verdad? Con panza o sin panza. Pero para un maya tocolabal mi cuerpo no termina aquí, sino que si yo estuviera muy apestoso y llegara mi olor hasta allá, ¿verdad? O si tuviera una voz más fuerte, ¿no? Llegaría hasta allá. Pero también dicen que si el sol alimenta al árbol, o al ave, o a mí, entonces mi cuerpo también llega hasta el sol, ¿no? Para la metafísica maya tocolabal, todo el universo es un único cuerpo continuo. Y todos nosotros somos corazones posicionados dentro del mismo cuerpo. De tal forma que entonces aquí en mi cachete tengo una célula, ¿verdad?, que puede decir que somos nosotros, porque es el mismo cuerpo, y acá tengo otra célula que puede decir que somos nosotros, pero ellas no son la misma cosa. No sé si me lo voy a explicar. ¿Sí? ¿Sí? Esto que en español es imposible de explicar, en maya tocolabal lo tiene como una praxis diaria, ¿no?, en su lenguaje. Eso en castellano, en cristiano, así, lo que quiere decir es que para un maya tocolabal existen todos los seres, no solamente los humanos, ¿verdad? Y lo que hicimos en esta aventura, en esta imagen que está ahora, es que esa aventura fue hecha por plantas y por personas, ¿verdad? De tal forma que cada radical tomaba una planta en un jardín, en un lugar que pasamos, se la elegía y por toda la aventura viajaron juntos la planta y la persona. Y fue maravilloso, porque de repente las personas decían: oye, me voy a cambiar de lugar porque a mi planta no le gusta el sol, ¿no? O de repente decía en la fiesta: ¿sabes qué? Me voy a dormir ya porque mi planta no le está gustando la música, ¿no? Y hubo una hecha relación activa entre las plantas y los radicales en ese momento, ¿no? Por eso nosotros pensamos que en el futuro, bueno, estamos en las ruinas de los mayas, en el futuro las arquitecturas radicales no deberían de presentar ni la función, ni objetivar lo sostenible y lo sustentable, porque sigue siendo un acto puramente racionalista, egocéntrico, sino que las arquitecturas que nosotros imaginamos deben ser esa postura intelectual frente a la realidad, donde tú en un espacio te das cuenta que existe un colibrí, una hormiga, un árbol, nitrógeno, fósforo, ¿verdad? Un humano también, por supuesto, y haces que todos ellos coexistan en un solo espacio. No sé si me explico. Y si lo vemos así, entonces toda la arquitectura que hacemos no tiene sentido. No sé si me lo voy a explicar. Bueno, esta es una foto con el pueblo tocolabal en Chiapas, una foto muy bonita, porque para que los aceptaran ellos en su comunidad tuve que irme de viaje como 3 meses tocando por puerta en muchos pueblos mayas tocolabales. Y después, imagínense toda la logística para llevar gente de un montón de países a Chiapas para ir con los mayas tocolabales, ¿no? Y ya que estábamos ahí, de repente, pues a las 5 de la tarde ellos se tiraban así como niños, ¿no?, del pasto, ¿verdad? Y yo me estresé un montón porque dije: oye, pero hemos hecho un montón de esfuerzos, porque párense, hagamos algo, platiquemos, ¿no? Y Cecil, que es súper inteligente, me regañó, me dijo: Fernando, a ver, escúchate. Nos has convencido a todas y todos de venir hasta acá porque los mayas eran especiales y nos iban a formar un nuevo modelo de vida y tú estás estresado por el tiempo, ¿no? Y yo dije: ¿cuánta razón tienes, no? Y entonces me tiré panza abajo y es una de mis tardes más felices que he tenido, ¿no? Porque entonces entendimos que la rutina es absurda. No sé si me explico. ¿Sí me sigue? En la última comunidad donde estuvimos hicimos un cálculo y ellos con 2 meses tienen el alimento para todo el año. Nosotros que tenemos que trabajar todos los días. ¿Sí me sigue? Nos hemos equivocado, ¿no? Esta es con los mayas también tocolabales, una foto muy bonita. Estábamos en su milpa, en su chacra, y ellos decían: el próximo año vamos a sembrar un poquito más, ¿verdad? Y nosotros decíamos: ¿por qué? Y decían: es que este año vinieron muchas aves y no alcanzó, ¿verdad? Fue maravilloso, porque ellos entendían que lo que la tierra da no es para el humano, ¿sí me sigue? O sea, lo que la tierra da es para absolutamente todos los seres de ese sitio, ¿no? Entonces les preguntábamos: pero ¿y eso que vas a sembrar más de quién es? O sea, ¿cómo que de quién? Ajá, o sea, es comunal, es privado, es de no sé qué. Y decían: no te entiendo. Dice: es que donde nosotros venimos la gente es dueña de un terreno, y nunca lo entendieron. O sea, imagínense qué bonito que una persona no logra entender que un pendejo humano va a poseer un terreno. ¿Sí?
O sea, es maravilloso, porque en nuestra forma de existir, pagas, te dan un papel y eso te da derecho a quitar todo lo que existe en ese espacio, ¿no? Estamos súper aterrados, ¿no? Bueno, estamos con los mayas tocoladores en Guatemala, con nuestro buen amigo José Cal, donde hemos aprendido a transmitar, ¿verdad? La escuela radical se ha hecho, estamos deconstruyendo un montón de conceptos, como ese que dije del habitar, pero también hacemos el ejercicio de dar opciones alternativas, ¿no? O sea, en este caso hemos deconstruido el habitar, pero en su lugar hemos propuesto el transvitar, ¿no? El transvitar sería pensar el espacio desde una relatividad existencial donde los sujetos un día les pasa algo y otro día les pasa otra cosa, ¿no? Eso es entender la arquitectura como si fuera una novia, ¿no? Y es como si para mí, por ejemplo, si me gusta una chica y le digo que sea mi novia, en cuanto la chica me dice que sí, ya termina el proyecto novia, ¿no? Así más o menos funcionan los proyectos en la arquitectura, ¿no? Cuando ya terminamos el proyecto ya nos vamos y se acabó, ¿no? Pero en la vida real no. En la vida real, cuando la chica te dice que sí, ahí apenas empieza el proyecto novia, ¿no? Entonces, día a día, instante a instante, hay que ir empujando y caminando con esa persona para construir el gobierno. Nosotros pensamos que las arquitecturas del futuro van a ser algo así. Va a ser un lugar donde los arquitectos en lugar de estar dibujando como maníacos en 5 años de su vida, ¿verdad? Adictos al dibujo y fieles seguidores del dibujo, van a aprender antropología, filosofía, psicología social, van a aprender un montón de otras culturas, porque se trata de acompañar a la realidad a través del tiempo. No sé si me lo expliqué. Fue maravilloso, porque cuando fuimos a estos pueblos milenarios, en general es bien difícil que nos entiendan, primero porque yo hablo muy mal, y segundo porque no hablo un montón de idiomas que se hablan, entonces el lenguaje siempre es un reto. Pero con los mayas Poconchí fue maravilloso porque nos dijeron, sí, sí, ustedes pueden venir, pero les tiene que dar permiso la montaña, ¿no? Entonces, ¿cómo que la montaña? Y así, sí, sí, la montaña. Entonces, a ver, déjeme ver si le entendí bien. Usted me dice que traiga un montón de gente de un montón de países aquí, a su comunidad, que está así hasta 2 días de camino, ¿no? Y ya que estemos aquí, le vamos a pedir permiso a la montaña. Y si la montaña dice que no, nos tenemos que ir, digo, efectivamente, dije. Vamos, ¿no? Y efectivamente fuimos con los mayas Poconchí y fue maravilloso porque le fuimos a pedir permiso a la montaña. Eso fue místico. Porque entonces imagínense que fuimos y había, bueno, este altar que hicieron cuando salimos, había una especie de despacho pequeñito, entramos en un huequito en la montaña, el sacerdote maya nos estaba guiando, entramos hasta el centro de la montaña y el sacerdote nos presentó con la montaña. Nos presentó Fernando, viene de acá, bla, bla, como si estuviera presentándonos con su mamá, con su abuelita. Y saliendo de la montaña estaba este altar donde los mayas Poconchí suelen prenderle fuego, y si el fuego crece y es una especie de espiral hacia la izquierda, ellos tienen 13 deidades, tiene que pasar 13 veces. Si se levanta el fuego y hace la espiral a la izquierda, quiere decir que esa deidad le caíste bien, ¿no? Algo así más o menos les entendí. ¿Okay? Afortunadamente les caímos bien, empezamos a recorrer, a hacer el rito, y se los juro que cuando vi la primera vez que el fuego creció y hizo la espiral, yo dije, ya vendimos el alma de estos radicales, esto ya valió, ¿no? Pero afortunadamente la montaña nos dio permiso. Acto seguido, con una forma mágica, después de terminar de hacer el rito, empezó a llover. Y para los mayas Poconchí eso fue un buen síntoma, y es como si la abuelita que nos recibía le hubiese dicho al hijo, tráete el mejor vino que tenemos para los invitados, ¿no? Nos estaba recibiendo con la lluvia, que fue un acto maravilloso, ¿no? También estuvimos con los hermanos purépechas, donde también estuvieron Anita y Marcelo, un lugar místico, maravilloso, donde el modelo de poder es totalmente diferente, donde el culto a la vida, a la muerte es totalmente diferente, y donde nos pasó una cosa súper increíble. Si alcanzan a ver el fuego, ¿no? Que tiene como forma de coyote que está aullando hacia arriba, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Todos? ¿Todos? ¿Sí lo ven un poquito? Es como que el coyote, acá está su trompita y su orejita de este lado. ¿Sí lo ven, no? Bueno, esa foto la tomamos nosotros, ¿no? Fuimos a la ceremonia del fuego nuevo, que es un rito místico del pueblo purépecha, donde cada comunidad es la guardiana del fuego por un año. Entonces es como si ahorita yo les trajera el fuego nuevo a ustedes, ¿no?
aquí tendría que tener prendido el fuego todo el año sin que se apague nunca. Y al año siguiente ustedes llevarán el fuego a otra comunidad, ¿no? Así se va como trasladando el fuego nuevo. Ese lugar donde se prendía el fuego nuevo, su deidad era el coyote, ¿verdad? Y yo por muchos meses estuve así casi internado, ¿no? Preguntándome por qué el fuego tenía forma de coyote, porque yo lo había visto, ¿no? No es como que lo había encontrado. Y fue súper bonito porque después de pensar un montón, me acordé de un libro muy bonito que no les diré el nombre porque es muy secreto, pero que hablaba de estas prácticas alquimistas antes de la época prefilosófica, ¿no? Y en síntesis, básicamente, esta postura intelectual dice que todo lo que existe, como decía al principio, es un desdoblamiento de materia, energía y conciencia, ¿no? De tal forma que si tú lograras tener muchísima conciencia de la vida, puedes darte cuenta que yo y esta silla pertenecemos a la misma rama, ¿no? De materia y energía, o yo y un coyote. Entonces, si existiera una persona con mucha conciencia, podría viajar en ese camino y luego convertirse en coyote, ¿no? Por eso hay estas creencias de que alguien se puede convertir en coyote. Yo en lo personal no lo he visto y no he conocido a nadie tan inteligente o tan consciente como para hacer eso, pero lo que sí me creo es que el fuego y los purépechas lleven tantos siglos conviviendo que sean amigos, ¿no? Así como nosotros podemos comunicarnos con un perrito, ¿verdad? Y un perrito nos entiende, ¿verdad? Yo me dice, ¿cómo es que me entiendes? ¿Verdad? Es que llevamos muchísimos siglos con él, así también los purépechas y el fuego llevan tanto tiempo juntos que se comunican, ¿no? Y es algo súper maravilloso, ¿no? ¿Dónde queda la función? ¿Dónde queda la razón? ¿Dónde quedan estas historias altamente estúpidas del racionalismo que nos educó? Una vez que se prende el fuego nuevo, hay un compartir del fuego y es maravilloso porque pues se siente poder así. En la escuela radical no patrocinamos las drogas, obviamente, ¿verdad? Solo las naturales. Pero este momento fue un éxtasis brutal, ¿no? Porque se sintió un subidón increíblemente poderoso, ¿no? Estuvimos también con los náhuatl de la Tierra Negra de Guerrero, donde estas personas no conocen el dinero, no saben qué significa el dinero. O sea que tú llegas y dices, oye, quiero comprar eso y no lo entienden. Para ellos no existe el dinero, ¿sí? Pues estoy diciendo que hay lugares en este instante, en este presente, donde el dinero no existe. Y nos han enseñado a nosotros que el dinero es la centralidad del todo, ¿no? Estamos aquí con los otomís de Querétaro, con doña Macedona Blas, que fue nominada Premio Nobel por la Paz. Una mujer con una conciencia increíble, una cultura increíble, que se puedan poner a debatir con ella horas y horas y horas y siempre sabía qué decir y nunca fue a la escuela, ¿no? Es una cosa así brutal. Entendimos entonces que la escuela nos hace altamente estúpidos, porque entonces cuando vamos a dar estas conferencias a muchos lugares y yo digo todo esto, la gente suele decir, sí es cierto, sí es cierto. Pero cuando vamos a los pueblos mineros y decimos esto, las personas dicen, lo voy a pensar, ¿no? Y lo piensan, ¿no? Y cuando regresas a los meses, como el Tata Martín, dice, eso que dijiste lo pensé y no era así, era de otra forma, ¿no? Y es natural, porque nos han enseñado a creer, nos han enseñado a que nos enseñan algo y es así. No sé si lo explico. Nos han hecho altamente estúpidos. Fuimos también con los otomíes que viven con hongos, una comunidad donde el pueblo es de hongos y de personas. Estuvimos en la selva amazónica de Perú, donde construimos ahí como algunos espacios, donde hemos estado en la selva, que es un lugar altamente increíble, la verdad, y donde te das cuenta que la comunidad no solamente son personas, ¿no? Sino que son un montón de seres que van y que están conviviendo contigo, ¿no? Bueno, aquí una foto de los que fuimos a la selva amazónica. También estuvimos con la gente de los nahuas de Guerrero, donde nos enseñaron sus magias cósmicas para hacer sus objetos cerámicos. Una técnica que cuando terminas la pieza es como si lo hubieras metido al fuego, o sea, si lo hubieras fundido. ¿Se acuerdan de la cerámica quemada, no? Que lo metes al horno. Ellos tienen una técnica donde sin meterla al fuego, sin usar fuego, la pieza queda exactamente igual como si lo hubieras quemado, así, ¡pum! Así, ¿no? Y nuestros científicos no pudieron sacar la vacuna del COVID, ¿no? Así como que muy fuerte. Estuvimos en Costa Rica con los Bribri y con los Nove, que son una cultura increíble, maravillosa. Cuando estábamos en Costa Rica llegamos y se los juro que desde que me bajé del avión hasta que nos recibió un rector, nos entrevistó una televisora local y todo el recorrido, el 99, el 100% de costarricenses, de ticos, me vio y dijo, este está menso, ¿no?
porque les decíamos, venimos a una aventura radical con los pueblos milenarios de Costa Rica. Y al que no hay, este está menso, ¿quién te engañó, no? Así todos salieron de mí así rotundamente en la cara, ¿no? Y entonces llegamos a San José, que están todos los ticos, salimos a la parte verde donde están todos los canadienses y los gringos, y luego mucho después, donde se acaba la carretera, hay un camino muy de terracería. Yo ya había pensado que me había equivocado y que no había pueblos milenarios en Costa Rica. Encontramos a los Bribri, que es un pueblo milenario maravilloso, que luego nos llaman con los Nove, donde tiene una teología propia, donde se comunica con las nubes porque son dioses para ellos, ¿verdad? Y donde Costa Rica nunca los ha censado, ¿verdad? Y son tan estúpidos, imagínense que está la frontera entre Costa Rica y Panamá, y cuando le preguntas a los antropólogos, es que hace mucho tiempo los Nove vinieron de Panamá a Costa Rica, ¿no? Y pues los antropólogos deben de tener razón, pero cuando fuimos con ellos allá arriba, los divide un río, ¿no? De un lado están los Bribri y del otro lado los Nove. Decimos, ustedes, pues, los que vinieron de Costa Rica, de Panamá, y ya nosotros, si llevamos miles de años aquí, nunca nos hemos movido. Lo que realmente pasó es que algún geómetra, ¿verdad?, dibujó la frontera de Costa Rica un poquito para acá, y entonces pensó que los otros habían venido para este lado, ¿no? O sea, imagínense el nivel de ignorancia que tenemos de nuestros pueblos milenarios, ¿no? Que es como alucinante. Nos hemos encontrado con cómo el cacao, el tabaco, son cualquier cosa en estos pueblos, son semideidades que te alteran tu estado de conciencia y te ayudan a entender cosas, ¿no? No son un producto que se compra en el Starbucks, ¿no? Aquí estamos en la selva amazónica del Perú, aprendiendo a cazar sin armas de fuego, y aquí en el río Amazonas, que es una experiencia maravillosa, por supuesto. Aquí estamos en la Sierra de Puebla, también una experiencia maravillosa en los bosques, con los hongos, por supuesto. Aquí estamos con los Wiwa en Colombia, donde tuvimos la oportunidad de entrar a sus ceremonias ancestrales. Y igual que en esta ocasión, el tabaco y la coca me hicieron hablar muy lento, entonces esta y aquella son mis mejores exposiciones, creo. Y que ellos nos han enseñado un montón de cosas, ¿no? Para los Wiwa en Colombia, que es una cosa maravillosa, tienen dentro de su estructura social, tiene un momento para formar sexualmente a las personas, imagínense, ¿no? En nuestra cultura eso es súper vetado, y para ellos hay un punto donde, pues sí, se tiene que formar sexualmente a la persona, ¿no? Y la persona que hace esto es la persona más mayor de esa comunidad, ¿no? O sea que una mujer que tiene unos 65, 70 años, ¿verdad?, en esa comunidad, que ya tiene toda la experiencia de vida, haría el amor con todos los adolescentes de ese pueblo, ¿verdad? Darles un curso teórico práctico sobre su sexualidad, enseñándoles cómo disfrutar, cómo reproducirse, cómo generar placer a la otra persona. Imagínense qué bonito, ¿no? En nuestra sociedad eso está vetado, y una mujer de 60 y tantos hasta sería mal visto, ¿no? Hay que pensar en eso. Entonces, como que cada pueblo milenario nos ha roto nuestra forma de entender la realidad, y nos ha hecho darnos cuenta que hemos sido 500 años ingenuos, ¿no? Con una forma tan diversa y tan rica de existir, hemos estado 500 años siendo muy obedientes y muy fieles a un Dios falso, ¿no? Estamos aquí con las mujeres del mundo purépecha, jugando este es el juego de la pelota, con una pelota de fuego. No hay feminismo porque las mujeres son parte desde el principio, ¿no? En la ceremonia de Fuego Nuevo, y aquí estamos ahora en Pituquisca, en Perú, en un lugar tan maravilloso que es perfecto, ¿no? Donde la gente, les decía, trabaja dos meses al año. Hay ríos de piedras, entonces la gente solamente tiene que agarrar las piedras de ese sitio y ponerlas ahí, ¿no? Contamos esta construcción, no puse la imagen, pero había una construcción maravillosa que era la revista, y de repente era la casa de los puercos, ¿no? Era así, súper bonito, ¿no? Y bueno, este es el paisaje que está ahí, no sé si se puede poner por ahí, no sé. Pues ahí está, hace una semana, y es por eso que mi garganta colapsó, ¿no? Un lugar místico, mágico, donde vive gente en comunidad, y donde nos demuestran que la ciudad
inevitablemente e indudablemente es el peor lugar para vivir, ¿verdad? Por lo menos la ciudad latinoamericana. Y que, por tanto, no hemos hecho todavía las ciencias, no hemos hecho la tarea de este lado del mundo, pensamos, ¿no? Por lo menos desde la escuela americana. Pensamos que hemos perdido mucho tiempo repitiendo los discursos de los otros, ¿verdad? Y que tal vez es tiempo de empezar a construir nuestras propias definiciones estéticas, intelectuales y trascendentales, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias, somos Escuela Radical.